Buenas tardes, el día de hoy hablar acerca del capitalismo y la revolución industrial, aparecimiento de las masas, la prensa de masas y el sensacionalismo. Como tema número uno, tenemos el aparecimiento de las masas. ¿Sí? El aparecimiento de las masas en plena segunda revolución industrial, en la década de los años 70 del siglo XIX, se produjo un cambio sustancial en lo social y cultural, el nacimiento de las culturas de masas. ¿Sí? Solamente la alta burguesía de los Países Bajos había desarrollado un arte propio en el barroco, emulado con otro gusto por su homóloga francesa en el siglo XVIII. Lo que quise plasmar aquí es que del lado derecho pues vemos un escritor y los artistas estaban siempre bajo la sombra del clero, de la iglesia, de las clases sociales altas. Ellos estaban siempre reprimidos. ¿Sí? En relación con otros aspectos de la cultura, el siglo XIX es el siglo de la prensa, de las revistas ilustradas, del triunfo de nuevos espacios de socialización para la cultura como las tertulias de los cafés, el teatro y la ópera. Pues, ¿qué es una tertulia? Es una simple reunión informal en la que se reunían para conversar acerca de dichos temas, del teatro, la ópera. Aquí pueden ver una imagen, ¿sí? Continuamos con la prensa de masas. La comunicación de masas es el nombre que recibe la interacción entre un emisor único y un receptor masivo. Un grupo numeroso de personas que cumple simultáneamente con tres condiciones: ser elevado, ser amplio y heterogéneo, y básicamente ser anónimo. ¿Sí? Aquí están plasmados los 8 medios de comunicación masivos. ¿Sí? Por un lado tenemos al Internet, que es considerado un medio de comunicación masivo. ¿Sí? Tenemos los libros, que también son considerados un medio de comunicación masivo. Tenemos la prensa escrita, como el periódico, como las revistas. Tenemos también las películas, la televisión, las grabaciones y la radio, que son considerados los 8 medios de comunicación masivos. ¿Sí? También vamos a estar hablando del sensacionalismo, que el concepto general del sensacionalismo. ¿Qué es el sensacionalismo? El sensacionalismo es un término periodístico generalmente peyorativo. Pues, ¿qué es peyorativo? Es darle un sentido negativo de lo que se está hablando, que denuncia la tendencia a producir sensación, emoción o impresión. ¿Sí? El sensacionalismo es aplicable para todos los medios de comunicación, pero en especial para estos cuatro de aquí: la prensa escrita, la radio, la televisión y los medios digitales. ¿Sí? A continuación, mi compañera que va a estar dándole más información acerca del sensacionalismo. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron los principales impulsores del sensacionalismo? Pero para ver esto, primero veamos qué es el sensacionalismo. El sensacionalismo es dar una noticia con mucha emoción o impresión. Una noticia amarillista. Y cuando decimos noticia amarillista, se nos viene rápido a la mente William Hearst y Pulitzer, ya que ellos se catalogaban por dar muchas noticias amarillistas. Muchas de ellas no eran reales, y eso es lo que hacía al diario New York World y New York Jordan que tuviera tanto apogeo. Un claro ejemplo que pasó en 1898 fue que Hearst publicó una falsa noticia y esta desató la guerra hispano-estadounidense. Ahora veamos qué es el contexto histórico. El contexto histórico, como la palabra mismo lo menciona, es contar una historia. El contexto histórico es un conjunto de circunstancias, en los que produce el hecho que tiene historia, ya sea lugar, tiempo o hechos relevantes, etc. También se refiere a aquellas circunstancias que rodean los sucesos históricos y los pensamientos de la gente al momento de presentar ciertos hechos. Como ejemplo tenemos el ataque a las Torres Gemelas. Eso podría ser un contexto histórico. Buenas tardes con todo. Mi tema a tratar es el telégrafo eléctrico. La aparición del ferrocarril a principios del siglo XIX creó la necesidad de enviar mensajes con rapidez. La corriente eléctrica acababa de ser descubierta y el primer método para utilizarla en la transmisión de mensajes fue el telégrafo. Los primeros equipos eléctricos para la transmisión de telegramas fueron inventados por el estadounidense F. B. Morse en el año 1836. El aparato Morse, que emitió el primer telegrama público en el año 1844, tenía la forma de un conmutador eléctrico.
mediante la presión de los dedos, permitía el paso de la corriente durante un lapso determinado y a continuación la acumulaba. Estos pulsos pueden ser transmitidos a un aparato receptor distante con la ayuda de un solo cable. El receptor Morse original disponía de un puntero controlado electromagnéticamente que dibujaba trazos en una cinta de papel que giraba sobre un cilindro. Estos trazos tenían una longitud dependiente de la duración de la corriente eléctrica que circulaba por los cables del electroimán y presentaban el aspecto de puntos y rayas. Samuel F. B. Morse nació en Charlestown, Massachusetts, y estudió pintura en la Universidad de Yale. En el año de 1832 conoció a Charles T. Jackson, quien había realizado estudios en París sobre electricidad y magnetismo. Jackson fue dando a conocer a Morse los últimos experimentos sobre electricidad a través de cables con gran longitud, expresando aquel que pronto sería posible enviar noticias valiéndose de este medio. En aquel momento acababa de nacer el inventor que había en Morse. En el año 1839 presentó su primera invención, el alfabeto que llevaba su nombre. La historia del teléfono. Si bien es cierto que la patente y la correspondiente propiedad industrial se atribuye al empresario de origen escocés Alexander Graham Bell, el primer prototipo telefónico correspondería al inventor italiano Antonio Meucci en el año 1854. Dicho lo cual, Bell patentó formalmente el invento junto a Elisha Gray. Durante décadas de este hecho provocó distintos problemas burocráticos en referencia al concepto de la autoría de esta tecnología, y su patentado no fue hasta el año 2002, cuando en el Congreso de Estados Unidos reconoció formalmente la invención del teléfono a manos de Meucci. La importancia del teléfono. El funcionamiento básico e inicial del aparato consistía en codificación y posterior descodificación de distintos sonidos convertidos en señales eléctricas. Si bien los materiales empleados en la construcción de teléfonos ha evolucionado a todo tipo de dispositivos y tamaños, en sus inicios se basaban su formación en elementos de carbono y cobre que precisaban de gran tamaño. Con la evolución de los distintos modelos, se logró la implementación de dispositivos menos aparatosos y de menor costo de producción. Este hecho facilitó la expansión del uso del teléfono a lo largo y ancho del mundo. Por ello, hacia finales del siglo XIX, era el instrumento de comunicación más empleado. La Segunda Revolución Industrial. Desde el año 1850 se produjo en algunos países, sobre todo los europeos, este fenómeno, conocido como la Segunda Revolución Industrial. Gran parte de los historiadores sitúan el fin de este proceso en 1914, conocido como el inicio de la Primera Guerra Mundial. Este fenómeno puede considerarse la segunda fase de aquella primera revolución industrial que se vio en el Reino Unido. En este caso, los países en los que expandieron los avances industriales fueron Alemania, Francia, Bélgica, Japón y Estados Unidos. Posteriormente, la industrialización se expandiría a España, Rusia e Italia, y más tarde por el resto de países occidentales. Décadas más tarde vimos una tercera e incluso una cuarta revolución industrial. El ferrocarril. Uno de los efectos más importantes de la segunda revolución industrial podemos encontrarlo en el transporte. Durante esta nueva época, el mundo del transporte se modernizó, acortando distancias y reduciendo costos. Ello significó la posibilidad de poner en contacto mercados,
hasta el momento no mantenían ningún tipo de relación, por lo tanto se facilitó tanto el transporte de personas como el de mercaderías, lo que acercó países, pueblos y culturas. El ferrocarril fue el medio de transporte que simbolizaba esta nueva época, una época basada en la fe, en la tecnología y en la posibilidad de superar todos los límites. Un dato que demuestra esta importancia: en el año 1840 existía menos de 4.000 kilómetros de vía, y en el año 1870 en Europa se superaron los 100.000 kilómetros y en Estados Unidos los 70.000. La segunda revolución industrial facilitó la emergencia de nuevas potencias. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, con la segunda revolución industrial se consideraron nuevas potencias mundiales. Alemania, Estados Unidos y Japón se convirtieron en actores internacionales de primer orden. El éxito de estas nuevas potencias se podría observar en diferentes aspectos. Alemania mostró su poderío en la guerra franco-prusiana, en la cual se impuso a Francia. Estados Unidos potenciaba su expansión hacia el oeste, buscando nuevas tierras para colonizar. Y Japón, con la restauración de Beijing, que condujo a la modernización del país. De forma paralela, se consolidó un nuevo modo de capitalismo, que tendía hacia un carácter monopolista. Por otra parte, la necesidad de buscar nuevos mercados llevó a la aceleración de proyectos imperialistas. Esta nueva situación en la cual las potencias industriales rivalizaban por conquistar nuevos territorios y ampliar sus mercados llevó a episodios de franca tensión e incluso conflictos bélicos. Este ha sido todo mi exposición. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Gabriela Guerrón. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la radio, Marconi y la televisión pública y privada de Europa y Estados Unidos. La radio. La radio es un medio de difusión masivo que llega al radioescucha de forma personal. Es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales, establece un contacto más personal porque ofrece al radioescucha ciertos grados de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. Como ustedes sabrán, Marconi y la primera transmisión por radio. El italiano Guillermo Marconi realizó la primera transmisión por radio el 14 de mayo de 1879. Marconi envió la primera comunicación inalámbrica a través de mar abierto a una distancia de 6 kilómetros desde el canal de Bristol, en Inglaterra. Les voy a hablar un poco más sobre la historia de Marconi. El gobierno italiano no demostró mucho interés por el invento de Marconi. Por ese entonces, él decidió trasladarse a Inglaterra. Allí lo dio a conocer, patentándole como sistema de telegrafía inalámbrica y creando una empresa llamada Wireless Telegraph y Signal Company Limitada. La empresa se fundó a principios del siglo XX. Jugaría un importante papel en los rescates marítimos y en especial en el dos naufragios emblemáticos, en el del Titanic, del 15 de abril de 1912 y el de Lusitania, el 7 de mayo de 1915. Esto constituyó que la población tomara conciencia de la importancia de la radio en el caso de catástrofes y esta magnitud. Como nosotros sabemos, les voy a dar un pequeño ejemplo. Nosotros, por ejemplo, yo pertenezco a una cultura de la Amazonía y donde yo vivía antes, donde yo crecí con mis abuelitos, allá nosotros no teníamos cobertura de internet, ni de televisión, ni nada en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, mi abuelo, ¿qué hacía? Mi abuelo compraba las pilas para utilizar en las radios y ahí nosotros podíamos escuchar
la transmisión que daban, por ejemplo, si había campañas de vacunación o si había paros nacionales, estas cosas. Entonces, mediante esto nosotros podemos saber que la radio siempre será siempre algo importante, algo fundamental en la sociedad, sin importar también qué clase social somos, ¿no? Ahora, les voy a hablar sobre la televisión. La televisión es un sistema de transmisión de imágenes y sonidos a distancia a través de ondas hertzianas. En el caso de la televisión por cable, la transmisión se concreta a través de una red especializada. La origen de la televisión. La televisión pública. Las características principales del mercado de la televisión es abierto. Los consumidores adquieren gratis el bien y a cambio los canales venden audiencias a los anunciantes. La llamada economía de la atención tiene características de bien público. El costo marginal de un consumidor es cero. El espectro radioeléctrico es escaso. Limita la cantidad de operadores a un número reducido y finalmente, y consecuencia de 3 características anteriores, el mercado de televisión presenta fallos de mercado. La televisión privada se enfoca en las nuevas infraestructuras tecnológicas y en el desarrollo de las emisiones por cable y satélite, aumentando la personalización del producto y de la segmentación de la audiencia. La televisión como negocio incluye 2 grandes apartados. Una parte, la producción y la compra de venta de programas, y otro, la venta de tiempo de difusión anunciativas publicitarias. La televisión privada, basada en el modo de fundamento de las estaciones de radio comerciales, ha tenido en cuna en los Estados Unidos, pero se ha extendido temporalmente hacia otras regiones como bien las atestigan los sistemas de desarrollo en el país latinoamericano. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi tema a tratar es del urbanismo y su desarrollo y el sensacionalismo de Hertz y Pulitzer. Gracias. El urbanismo utiliza a la geografía urbana como herramienta fundamental e intenta comprender los procesos urbanos a fin de planificar las intervenciones para la cualificación del espacio. Su desarrollo se dio después de la Segunda Guerra Mundial, donde se produjo un cambio en orden político, económico y social de todos los países del mundo. Se crearon nuevas ciudades y se empezaron a modificar las ciudades. El sensacionalismo se lo cataloga como una tendencia de cierto tipo de periodismo a publicar noticias de manera sensacional, y ella puede traducirse en una versión de fondo. Denominado también como prensa amarilla, es el título que se le da al tipo de prensa sensacionalista, que incluye titulares de catástrofes y gran número de fotografías con información detallada acerca de accidentes, crímenes, adulterios y enredos políticos. Los antecedentes de esta forma de hacer periodismo están en las pequeñas publicaciones realizadas en los Estados Unidos a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Las técnicas que usaban eran bastante rudimentarias y muy pobres. Las noticias eran escasas y retrasadas. El amarillismo nació como una técnica para informar, sea la información que sea, y ganar interés en los lectores, hoy oyentes y televidentes. Sus creadores fueron Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst. Pulitzer adquirió el periódico World, y quien se dedicaba a poner de forma exagerada accidentes, asesinatos, robos, crímenes pasionales, etc. William Hearst era el dueño del New York Journal, quien llevó consigo el amarillismo para llamar la atención del lector, como por ejemplo el uso de grandes titulares llamativos y de forma muy exagerada. Cabe indicar que hasta la actualidad el amarillismo sigue existiendo desde tiempos atrás, en una versión mejorada, pero claro, para la prensa sensacionalista. Gracias. Buenas noches. Mi tema a tratar son la prehistoria del periodismo. El trabajo hasta este momento desarrollado nos llevó a conocer que fue en Inglaterra quien presentaría al mundo el primer diario,
el cual se llama Daily Courant, en el año 1702. En este evento inspiró a determinados grupos burgueses de Estados Unidos como de Europa y comienza un sinnúmero de publicaciones dirigidas al pueblo, lo cual ante el surgir del nuevo esquema social fue considerado como peligroso, a tal punto de grabar el primer impuesto que se registró durante el año 1712, que obligaba a los editores a pagar considerables impuestos. Es pertinente indicar que si bien este impuesto no afectó a los prestigiosos periódicos de la época, muchos otros modestos debieron desaparecer, puesto que sus lectores no lograron afrontar el aumento de sus costos. El telégrafo y su contexto histórico. Los procesos de consolidación de Inglaterra como una de las naciones gestaban la apertura de nuevos sistemas y mercados, generó un desarrollo como nunca antes se había dado en esta nación. De manera oportuna se recuerda que esta generación contribuyó al incremento de nuevas materias primas, lo cual mejoraría la naciente economía. En consecuencia, al surgir de un nuevo esquema que regirá los destinos de las naciones del mundo, conocido como el capitalismo, gobernaría el nuevo orbe mundial. La urgente necesidad de Inglaterra al ver sus territorios expandidos junto al afán de las nuevas como las antiguas potencias generó la consolidación de un medio de comunicación que atravesará océanos, mares y continentes. Allí, el fundamento histórico para que se inventara el telégrafo, y de este avance, la humanidad experimentaría el nacimiento de grandes medios electrónicos, como la radio, como el cine, la televisión, etc. El telégrafo etimológico proviene de las palabras griegas tele, que significa lejos, y grafo, que expresa escribir. Su significado es escribir a distancia, conocido por los estudiosos como el sistema de comunicación, como un dispositivo de telecomunicación destinada a la transmisión de señales a larga distancia, de escritos y mensajes gráficos según su código de transmisión. Espero que les haya agradado. Muchas gracias, compañeros.